dice la antífona antes del Evangelio: tu palabra, Señor, nos santifica. Y es así, la palabra de Dios santifica al hombre creyente. Y esa palabra santifica a la persona cuanto más disponibilidad hay en nosotros de obedecer y practicar la palabra. El camino del cristiano es el camino de la santidad. Una santidad que no brota solamente por el esfuerzo del hombre, sino que es acción de la palabra en el corazón que quiere dejarse transformar por la acción de esa palabra. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, los versículos que hemos leído del 12 al 17, dice San Pablo: tenemos una obligación, así que tenemos una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? La obligación de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de ser hijos de Dios se manifiesta en la docilidad que se tiene al Espíritu Santo. Versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Señor quiere, a través de estas palabras que nos dirige el apóstol, que entendamos cuál es el propósito primario de nuestra vocación, de nuestro seguimiento al Señor. Y el seguimiento y el propósito es dejarse mover siempre por el Espíritu. El Espíritu que nos va a llevar a actuar con libertad, y la libertad está en no hacer el mal. Libertad significa no hacer el mal, no dejarse mover por el egoísmo, por la soberbia, en pocas palabras, por la inspiración del demonio. El demonio que se manifiesta en la mundanidad, en la paganidad, en nuestra propia soberbia. La libertad de los hijos de Dios entonces va a consistir en hacer siempre el bien. Y el primer más grande bien que podemos hacer es hacerle caso a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que siempre va a inspirar los mejores sentimientos en el corazón del creyente, que va a inspirar los mejores pensamientos en la razón y en la inteligencia del hombre. Porque bien nosotros sabemos que cuando la razón del ser humano no está iluminado por la palabra de Dios, el hombre con su inteligencia es capaz de cometer atrocidades, barbaridades y cosas que hacen mucho daño a los demás. Pero cuando el ser humano, su inteligencia está iluminada por la palabra de Dios, brotan las más grandes y hermosas inspiraciones para hacer el bien al mayor número de personas. Ahí está la vida de los santos. Los santos que se dejaron inspirar por la palabra, que dejaron iluminar su razón y su inteligencia por la palabra, son los autores de grandes obras que han pasado los años, han pasado los siglos y siguen existiendo, siguen dando frutos. Y Dios nos ha llamado a esta vida, a la vida de consagrados, a la vida de servicio, a la vida cristiana. Nos ha llamado no solo para gozar de la filiación divina, sino que todas nuestras obras manifiesten que verdaderamente somos hijos de Dios. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, como aquí mismo San Pablo lo dice, el Espíritu nos hace decir: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es solamente una condición de categoría, sino ser hijos de Dios dando testimonio con la propia vida de que lo somos. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios actúan en toda la libertad para hacer el bien. Ahí está el principio fundamental de la santidad: dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios y que verdaderamente lo somos. Y el Espíritu Santo siempre va a hacer grandes obras. El Espíritu Santo no va a hacer obras pequeñas.
El Espíritu Santo no va a hacer ñoñerías. El Espíritu Santo abre los ojos a grandes horizontes. Y uno puede constatar lo que a pesar de su fragilidad humana, cuando el Espíritu Santo lo dejamos actuar, el Señor hace grandes obras. Pero eso sí, hay que tener ideas también claras. El Espíritu Santo actúa en aquel que está en sintonía con el Señor. El Espíritu no va a actuar en aquel que no se mantiene en sintonía con Dios. Cuanto más estamos en sintonía con el Señor, el Espíritu va a obrar y va a hacer obras grandes a beneficio de muchos. En el Evangelio encontramos a Jesús que está enseñando. San Lucas tiene ese detalle que siempre que nos habla de Jesús va a presentar a un Jesús que está enseñando. Y la manera de enseñar es la de hablar, decir la palabra, porque Cristo es la palabra actuante de Dios, es el verbo divino. Qué bonita imagen siempre nos va a presentar San Lucas, un Jesús que está enseñando. ¿Y qué es lo que enseña el Señor? Su palabra, la palabra que santifica a las personas, la palabra que hace libres a las personas, que incluso hasta endereza a las personas. Yo creo que ese refrán que dice que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, con la palabra del Señor se viene a echar por abajo esa teoría de que los que van creciendo por caminos torcidos ya no tienen cómo enderezarse, pues ya hasta los jorobados son enderezados. Aquí nos presenta a esa mujer, una mujer que tenía ya 18 años de enferma. Pero ¿cuál era la razón de su enfermedad? Un espíritu maligno. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Resulta que precisamente cuando dejamos paso a la insinuación del demonio, al mismo Satanás, dejando a un lado la acción del Espíritu Santo en nosotros, el ser humano siempre va a vivir con un camino torcido. La joroba yo la puedo interpretar así, como una vida, la vida mundanizada, paganizada, una vida sin el Espíritu de Dios, va a ser una vida que siempre va a caminar torcida. Los caminos son torcidos, las intenciones son torcidas, los pensamientos son torcidos. Vivía jorobada porque un espíritu maligno la había dejado así. Pobre mujer, podríamos decir, pero esta puede ser nuestra propia enfermedad. Podemos ser personas que vamos por caminos torcidos y no necesariamente se necesita pensar que estamos en situaciones de pecado o situaciones escandalosas al extremo, no. El mismo hecho de vivir con una mentalidad pequeña, con un corazón pequeño que se arruga por cualquier cosa, ya es un propósito para estar esclavos de los demonios que no nos dejan avanzar con la libertad de los hijos de Dios. No se necesita ser muy malo para decir que estamos mal, que el demonio nos posee. Basta, basta con conformarse con ser buenos, buenos para nada. Caminar jorobados por la influencia del demonio, siempre limitados, siempre justificando la limitación, es que no puedo porque yo nací así, es que no puedo porque yo soy así, es que yo no puedo porque yo carecí de esto, es que yo no me puedo convertir porque yo siempre he estado acostumbrado a esto. Claro, cuando no se tiene la ayuda de Dios es difícil enderezar el camino. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y al instante la mujer quedó liberada. La palabra de Dios, porque aquí ni siquiera la toca, no tocó la jorobita de la mujer, simplemente le dijo: mujer, ya estás libre. La desató como la burra que se desata en sábado. Pobre burrita, ¿verdad? Estaba atada por el demonio y el Señor con la fuerza de su palabra la deja libre.
Vaya, qué cosa tan más grande es entender esto, porque nosotros somos personas que deberíamos de caminar siempre en la libertad y en los caminos rectos, porque somos personas que siempre estamos al contacto de la palabra. Desde que nos despertamos, ya estamos con la palabra de Dios en los labios. Recorre todo el día y en los diferentes momentos que la liturgia nos invita a santificar el tiempo con los salmos, la palabra de Dios nuevamente vuelve a estar presente en nuestros labios y en el corazón. Cuando reflexionamos, ahí está nuevamente. Cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, ahí está nuevamente esa palabra que tiene fuerza liberadora. ¿Qué se espera de nosotros? Que vivamos en la rectitud. Y bueno, nunca falta el hipócrita que detrás de un aparente cumplimiento de la ley se enoja porque éste hace el bien y hasta le dice a la gente, no vengan en sábado, mejor vengan otro día si quieren ser curados, pero en sábado no, porque está prohibido. Ya el Señor también le habla claro, el Señor no se anda con pelo, ahí, con rodeos. El Señor habla con claridad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en sábado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer siempre? Hacer el bien, la obra de Dios. Eso es lo que siempre se tiene que hacer y no hay límite. Hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es que todos conozcan la palabra. Esa palabra que tiene fuerza